Hoy vamos a continuar con el tema de los sacramentos. Recordarles que en la sesión anterior habíamos hablado de los sacramentos cristianos como signos visibles, como encuentros y como comunicación, ¿no? Entonces, las perspectivas desde las que se veían precisamente los sacramentos. Estamos adentrándonos en todo lo relacionado a la teología sacramentaria y en el día de hoy vamos a hablar precisamente de cómo estos sacramentos, que generalmente o coloquialmente nosotros em, enumeramos en 7 cuando se trata desde la confesión católica y 2 cuando se trata de la confesión protestante, pues realmente hay algo mucho más profundo cuando hablamos de los sacramentos. Entonces voy a compartir con ustedes la presentación en este preciso momento. Cuando hablamos de los sacramentos, podemos aludir también el siguiente término y es que son manifestaciones, ¿no? De algo mucho más grande o más bien de alguien que vamos a introducir en este momento. Jesucristo como sacramento del Padre. Entonces, toda la teología sacramentaria es importante que nosotros podamos leerla e interpretarla a la luz de Jesucristo. Si no interpretamos y leemos los sacramentos a la luz de Jesucristo, pues lógicamente estamos quitándole toda su esencia. Entonces es muy importante que para empezar a reflexionar sobre los sacramentos, sobre la teología sacramentaria, pues empecemos con este principio que es básico, y es que la teología de los sacramentos hay que leerla e interpretarla a la luz de Jesucristo. Pero también hay que entender a Jesucristo como sacramento. Jesucristo mismo es sacramento. Sacramento se define, como ustedes lo ven allí en la diapositiva, como un signo sensible que encierra una significación trascendente y al mismo tiempo causa aquello que significa. Entonces ya vamos a ver más adelante de qué trata esto. Entonces, el sacramento es un signo visible que implica una significación trascendente, pero al mismo tiempo causa aquello que significa. Y estos dos parámetros, si podemos decirle, se cumplen justamente en Cristo. El autor nos habla o nos muestra el ejemplo del agua, ¿no? El agua como un signo sensible del bautismo. Entonces, el agua tiene una significación trascendente. No solamente habla del agua física que limpia, sino que el significado, la significación trascendente de esto es que es el agua que es el sacrificio de Cristo que limpia el pecado, ¿no? No solamente es el agua que literalmente limpia la suciedad física, sino que en este caso la significación trascendente del agua es la sangre de Cristo o el sacrificio de Cristo que limpia del pecado, ¿no? Allí precisamente el sentido trascendente, que justamente lleva a los significados, ¿no? Que no solamente limpia el pecado, sino que lo elimina. Entonces, a partir de ese ejemplo del agua como un signo sensible del bautismo, pasamos precisamente a Jesucristo. Jesucristo es precisamente un sacramento del Padre. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, en numerosas ocasiones afirma eso, ¿no? ¿Cómo conocemos al Padre? A través de Cristo. Cristo es el camino al Padre, ¿no? El Padre y yo uno somos. Entonces hay diferentes afirmaciones a lo largo de la Biblia y que precisamente el autor también cita a lo largo del texto de cómo Jesucristo, pues, es un signo de Dios, es un sacramento de Dios. Y se cumple precisamente en él esos dos parámetros, ¿no? Que hay una significación trascendente, pero que también es causa de aquello que significa. Entonces, Jesús de Nazaret, compañeros y compañeras, no solo hace referencia a Dios, sino que es realmente Dios, ¿no? Entonces, el signo y el significado, en este caso, se identifican. Entonces, Jesús de Nazaret no solo hace referencia a Dios, sino que él mismo es Dios. A eso se refiere precisamente con esto que estoy comentando. Ahora bien, recordemos que la sesión anterior hablábamos del sacramento como signo sensible, como signo visible. Hablábamos del sacramento también como encuentro.
Y bueno, desde esa definición del sacramento como encuentro, pues también encontramos que si Jesucristo es sacramento del Padre, hay pues entonces un encuentro entre Cristo y el Padre. Y eso se ve precisamente en su misma naturaleza, ¿no? El Padre y yo, uno somos. Es la afirmación que encontramos también en el Evangelio de Juan. Y ahí vemos precisamente cómo se cumple esa característica o esa definición del sacramento como encuentro. Cristo y el Padre son uno solo. Bien, ahora bien, eso también está muy relacionado también con ese tratado de la Trinidad, ¿no? Ustedes, los que nos pudieron acompañar también en ese tratado de la Trinidad, hablábamos precisamente de esas relaciones intratrinitarias que se dan entre las tres personas divinas. Y hablábamos justamente de que comparten la misma naturaleza, en esencia, ¿no? Si bien la manifestación también puede variar en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en esencia comparten la misma naturaleza. Y de allí que se cumpla precisamente esa definición del sacramento como encuentro. Muy bien. Ahora, la tercera definición del sacramento es también la comunicación. Sacramento como comunicación. Y bueno, también vemos entre Cristo con el Padre esa comunión que hay, ¿no? Que es de naturaleza, de su misma naturaleza. Entonces, entre sí comunican la mismidad de su ser divino en el seno de la Trinidad. Volvemos precisamente a ese tratado de la Trinidad en la que encontramos esa, esa coinonía, esa comunión que hay en la misma Trinidad, que evoca precisamente esa unidad. Ahora bien, podríamos denominar a Jesucristo como protosacramento, que es lo que afirman los teólogos, es decir, el primer sacramento. Así que Jesucristo es el sacramento de Dios, dado que en su persona se cumple la definición del sacramento en relación al Padre. Con esto podemos concluir lo siguiente acerca de Jesucristo como sacramento. Jesús de Nazaret es el signo en el tiempo que significa a Dios y él mismo causa a Dios por cuanto es uno con él. Entonces, frente a este tema de Jesucristo como sacramento, podemos precisamente concluir esto, ¿no? Que Jesús de Nazaret significa a Dios en el tiempo, en el espacio, y él mismo causa a Dios por cuanto el Padre y Cristo son uno solo. Ahora, pasando de Cristo como sacramento de Dios, pasamos a la iglesia, ¿no? Si Cristo es el sacramento de Dios, la iglesia es pues sacramento de Cristo. El semestre pasado, el año pasado, nosotros vimos eclesiología y vimos que hay diferentes eclesiologías, hay diferentes perspectivas eclesiológicas. Bueno, hay que decir que la iglesia es un signo sensible, es un sacramento de Cristo desde la perspectiva eclesiológica desde la que la veamos. Nosotros el semestre pasado aprendimos que la iglesia, o por lo menos las eclesiologías, son las siguientes. La iglesia como sociedad espiritual, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, como templo del Espíritu y como comunión. 5 eclesiologías, 5 interpretaciones eclesiológicas, y las 5 interpretaciones eclesiológicas cumplen precisamente como signo sensible, como sacramento de Cristo. Todas las eclesiologías evocan una realidad trascendente, aluden a una significación elevada, sin importar cuál sea. Podemos pensar en la iglesia como sociedad espiritual. Podemos concebir a la iglesia como cuerpo de Cristo. Podemos concebir a la iglesia como pueblo de Dios. Podemos concebir a la iglesia como el templo del Espíritu. O podemos concebir a la iglesia como comunión. Y todas esas eclesiologías evocan una realidad trascendente, aluden a una significación elevada y cumplen como un signo sensible, como un sacramento de Cristo. Importante que entendamos todo eso.
Ahora, cada imagen eclesiológica realmente causa lo que evoca. Y de alguna manera la iglesia, en cierto sentido, la iglesia se identifica con Cristo, ¿no? Es el cuerpo de Cristo. Pablo VI escribe lo siguiente: la iglesia es el signo sagrado que nos expresa y confiere a Cristo, ¿no? Se identifica con él. Eh, y Zubiri, también otro teólogo español y filósofo, nos habla de que se puede denominar a Cristo como el sacramento subsistente en la iglesia, ¿no? Entonces es a través de la iglesia que se ve también revelado, manifestado Cristo. La razón última es que solo en la iglesia se encuentra a Cristo. Diferentes afirmaciones para reforzar lo que estamos hablando de la iglesia como sacramento de Cristo. Bien, eh, aquí quise poner dentro de la diapositiva la siguiente definición. No está completa, pero por lo menos sí subrayé lo que nos sirve para poder sintetizar un poco este apartado del texto, ¿no? Entonces aquí habla Otto Semmelroth. Otto Semmelroth escribe lo siguiente: el mismo Cristo es el prototipo de toda sacramentalidad. Y sigue escribiendo: este sacramento original, Cristo, viene ahora a esta existencia nuestra humana, ligada al tiempo y al espacio por medio de la iglesia. ¿Mm? Importante, ahí precisamente vemos cómo la iglesia cumple como sacramento de Cristo. Y luego sigue diciendo, como sacramento de la humanidad y mediante los sacramentos particulares, que ya vamos a hablar de ellos, como sacramento de cada uno de los hombres. Aquí hice un pequeño esquema como para que podamos entender de alguna manera la sucesión que se sigue, ¿no? Entonces, el término sacramento aplicado a Cristo, a la iglesia y a los signos sacramentales. Entonces, de Lubac describe esta triple significación de la teología sacramentaria. Entonces, ahí vemos la iglesia como sacramento, pero a su vez la iglesia es depositaria de todos los sacramentos, ¿no? Entonces, los 7 sacramentos de los que nos habla el autor desde la confesión católica, pues obviamente están contenidos en la iglesia, pero a su vez la iglesia es sacramento de Cristo y a su vez Cristo es sacramento del Padre, ¿no? Dios, Cristo, iglesia y signos sacramentales. Dios, Cristo, iglesia, signos sacramentales. Signos sacramentales, iglesia, Cristo, Dios. Entonces, desde ese esquema ya podemos entender la sucesión, ¿no? Cómo desciende desde Dios, Cristo, iglesia, signos sacramentales. Bien, entonces ahí ya no hay pierde para ninguno de nosotros. Bien, hablemos de los 7 sacramentos, signos visibles y eficaces de la acción de Cristo y del Espíritu Santo en la iglesia. Los sacramentos son de la iglesia, en el sentido de que existen por ella y para ella. Entonces, la iglesia es depositaria de todos los sacramentos, pero también sirve a la iglesia, ¿no? Los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre, ¿no? Entonces, también los signos sacramentales están muy relacionados con el proceso de santificación del creyente. ¿Mm? Esa nueva vida la comunican los sacramentos mediante la acción del Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces está muy relacionado precisamente a ese proceso de santificación. La Constitución Lumen Gentium afirma que la vida de Cristo se comunica a los creyentes por los sacramentos. De allí la gran importancia que tienen los sacramentos dentro del ejercicio de la iglesia, ¿no? Porque están comunicando la vida de Cristo. En
a la comunidad eclesial. Lo que era visible en Cristo ha pasado a sus sacramentos, ¿no? Entonces, todo lo que hizo parte de la vida pública de Cristo, de sus acciones, Cristo en su vida pública, lo realiza en la actualidad mediante los sacramentos, ¿no? Inclusive, allí también hay una conclusión que es la siguiente. Si los coetáneos de Jesús lo descubrían a través de sus sentidos, los cristianos hoy lo encontramos en los sacramentos, también signos sensibles. De allí que lo que Cristo pues hacía en su vida pública, hoy lo realiza en la actualidad a través de los sacramentos. De allí la gran importancia que tienen pues los signos sacramentales dentro de el ejercicio de la iglesia y que a su vez se relacionan con la iglesia como sacramento de Cristo. Así pues, los sacramentos son las huellas de Cristo, ¿no? Otra forma también para dar a entender la importancia de los sacramentos. A través de los sacramentos, Cristo actúa en y por medio de la iglesia. Entonces, los sacramentos son pues una prolongación del misterio de Cristo. Entonces, ¿cuáles son esos sacramentos? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Esos tres signos sacramentales son una prolongación del misterio de Cristo, son una prolongación de la vida, de la vida de Cristo. A través de ellos se comparte la vida de Cristo con nosotros como creyentes o con la comunidad eclesial. Los sacramentos hacen referencia pues a la persona de Jesucristo. Primero, porque en él tienen su origen, ¿no? En Cristo tienen origen los sacramentos. Creo que eso queda muy claro y es más que evidente desde lo que pudimos leer y estamos exponiendo en esta noche. Segundo, los sacramentos hacen referencia a la persona de Jesucristo porque ellos comunican su vida. De allí la gran importancia que tienen los sacramentos, porque nos están comunicando la vida de Cristo y así podemos compartirla como fieles. Los sacramentos hacen referencia a la persona de Jesucristo porque son signos sensibles del Cristo encarnado, del Verbo encarnado. Y finalmente los sacramentos hacen referencia a la persona de Jesucristo porque hacen referencia directa a la iglesia, ¿no? A la iglesia como sacramento de Cristo. Entonces, aquí ahondamos un poquito más, avanzamos un poco más en este viaje que hemos emprendido acerca de la teología sacramentaria. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer, pues hay diferentes afirmaciones que he sintetizado dentro de esta exposición, pero deben quedar claras varias cosas, ¿no? Primero, que Jesucristo mismo es el protosacramento, es el primer sacramento, es el prototipo de la sacramentalidad. Es decir, Jesucristo es sacramento del Padre. También hay que tener claro que la iglesia es sacramento de Cristo, porque la iglesia comparte la vida de Cristo. Y luego, la iglesia es depositaria de todos los sacramentos, ¿no? Entonces, en el ejercicio de la iglesia es donde vemos precisamente que se ven evidenciados los diferentes sacramentos. Es en estos sacramentos donde podemos ver también los signos sensibles de Cristo, donde podemos ver precisamente cómo Jesucristo actúa o se manifiesta en la actualidad. Eh, Importante que tengamos presente ese esquema que estoy mostrando en pantalla, ¿no? Cómo se sucede uno tras otro. Entonces, la iglesia, como depositaria de todos los sacramentos que ya he mencionado, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio. A su vez, la iglesia es sacramento de Cristo y a su vez Cristo es sacramento del Padre. Entonces, eso nos permite eh, tener los principios fundamentales para poder seguir
ahondando y reflexionando en todo lo que es la teología sacramentaria. Bien, con esto terminamos y pues quedo atento a cualquier duda o inquietud.